Hola, vamos a compartir la palabra de hoy. Estamos en Nehemías capítulo 9 y vamos a ver de los versículos 26 al 38. Estamos en un contexto donde, si recuerdan, el pueblo, dirigidos por Esdras y los sacerdotes, está aprendiendo de la palabra de Dios y al escuchar la palabra de Dios se dan cuenta de sus pecados, se arrepienten, pero también empiezan a reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios, cómo está nuestro corazón delante de Dios. Y en ese contexto vamos a llegar a este pasaje y voy a leer el versículo 26 como introducción. Dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Y este versículo es un versículo terrible. ¿Cómo una persona del pueblo, y siempre estamos haciendo el paralelo de lo que pasó allá entre Israel y hacemos cómo estamos viviendo nosotros en la iglesia, teniendo ese contexto, cómo uno de ellos va a matar a otro de ellos, si mataron a sus propios profetas? ¿Y qué estaban haciendo los profetas? ¿Cuál era la desgracia que estaban causando los profetas en el pueblo? Estaban llevándolos a Dios, que volvieran a Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Y por esa causa los matan. Y uno se pregunta, ¿cómo uno puede llegar a hacer eso? Bueno, no es de la noche a la mañana. Hay algo más ahí entre medio, hay una historia que hace que nosotros podamos llegar a cometer pecados que decimos, no, eso yo jamás lo voy a hacer. Y el Señor te dice, cuidado con eso. Y aquí está la advertencia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que a veces es terrible, a veces es dura, pero siempre es verdad. Y sabiendo que por ella tú quieres enseñarnos, quieres advertirnos, quieres que crezcamos, te damos gracias por este pasaje que aunque si bien es duro, nos ayuda a entender cosas que a veces las damos por obvias o por automáticas si se quiere, pero que tenemos que velar en ellas, en nuestro corazón. Y eso es lo que te rogamos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos contando la historia, o ellos están contando la historia de cómo llegaron a cometer pecados tan terribles y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hizo Dios con esto? Y dice en el versículo 27, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Y tenemos ahí la historia, por ejemplo, del libro de Jueces, que está retratada acá, que pecaba el pueblo, Dios enviaba a sus enemigos para que los afligieran, estaban en medio de la aflicción, clamaban a Dios, Dios los escuchaba, enviaba un libertador y volvían a tener paz y prosperidad, hasta que volvían a pecar. Y es una historia para nosotros. No está hablando de grandes pecados necesariamente, pero el gran pecado detrás de cualquier pecado es que por querer hacer lo que yo quiero o por querer solucionar un problema que yo tengo, lo voy a hacer dejando a Dios fuera. Y eso es echar a Dios a mis espaldas, como dice en el versículo 26. Dejar a Dios fuera es el gran pecado que es el inicio de una serie de otros pecados que me van a hacer endurecerme tanto que voy a terminar cometiendo esos pecados que yo digo, no, jamás voy a llegar a una situación como esa. Y sí, se puede llegar. Esa es la gran advertencia que está haciendo este texto y enseña muchas cosas acerca de nosotros, pero también acerca de Dios. Por ejemplo, eso de que según tu grande misericordia envió libertadores para que salvasen al pueblo. Y está hablando de la paciencia de Dios que una y otra vez está dispuesto a perdonar, está dispuesto a enseñar. Y gracias al Señor por eso, ¿no? Esta misericordia que pone delante nuestro, esta paciencia. Más adelante, y yo supongo que ustedes ya leyeron todo el texto, no lo voy a leer completo, dice en el 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Y uno ve también aquí el amor de Dios para decir, mira, vuélvanse a lo que es recto para que no sigan sufriendo. Y a veces nos quedamos nosotros reclamando, pucha, no sabes cuánto estoy sufriendo, me pasó esto otro. Y el Señor dice, bueno, ponme a mí primero y todo lo demás alrededor tuyo va a estar bien.
pero no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Otra vez el corazón del hombre aflorando. Y es interesante en el versículo 29, al final, dice, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Y está hablando de una progresión en el corazón de uno, que es que cuando yo me niego a algo, o digo, no, esto no lo voy a hacer, o sea, a veces ni lo digo, lo hago nomás. No considero a Dios en lo que estoy haciendo, me estoy rebelando contra Dios. Y a veces uno considera que no es un pecado tan grave, ¿no? Total, ¿qué tiene de malo? Pero eso te va a llevar a lo segundo, endurecieron su cerviz. O sea, difícilmente vas a querer obedecer de ahí en adelante. Y una vez que estés en esa situación ya de desobediencia, no vas a escuchar, dice, y no escucharon. Y probablemente Dios ponga una persona al lado tuyo que te exhorte, o al pastor, o a quien sea, para decirte, mira, estás mal, y tú no vas a querer escuchar. Entonces hay una progresión, y vas a terminar cayendo en lo que uno dice al principio, yo nunca voy a llegar a una situación como esa. No, jamás. Ni el Señor quiera que me pase algo así. Bueno, el Señor no quiere. ¿Y qué va a hacer? Te va a enviar aflicción, te va a poner en pruebas, te va a poner en disciplina divina. Y esa duele, que es lo que no queremos, ¿no? Pero, ¿qué enseña este pasaje? Que eso es lo mejor que el Señor hace por ti, para no permitir que vayas más allá en el pecado. En Adán y Eva, cuando ellos pecaron, los sacó del jardín del Edén. ¿Para qué? Para que no siguieran pecando y viviendo para siempre en pecado. Les cerró el camino al árbol de la vida. Eso es pura misericordia. El dolor que nosotros sufrimos es pura misericordia de Dios, porque nos hace volvernos a Dios. De otra manera no lo haríamos. Cuando tenemos un dolor, no sé, un dolor de estómago muy fuerte en los pulmones, lo que quieras poner, vamos a ir al médico porque vamos a buscar la solución. Es la misma idea. Cuando estamos en una aflicción grande, cuando vemos que todo está mal alrededor nuestro, vamos a buscar a Dios para que nos ayude. Es la misma idea. Eh, Versículo 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, que era lo que vimos al principio. Dios siempre está hablando, Él nunca deja de hablar, pero nosotros preguntamos, ¿por qué no siempre lo oigo? Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. 31, otra vez. Más por tus muchas misericordias. Cuánto amor de Dios. No los consumiste ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. Dios, a pesar de la disciplina, a pesar del castigo, de las consecuencias del pecado, no nos deja. Y esa debe ser nuestra gran convicción. Y de eso debería en el tiempo darnos cuenta o tener puesto en el corazón que nunca nos deja, debería ser volvernos más a Él en vez de seguir pecando. Eso es lo que el Señor está enseñando por medio de esto. Versículo 33, que quizás resume todo. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, más nosotros hemos hecho lo malo. O si quieres, podemos hacer lo malo, pero Dios siempre va a ser justo. ¿Cómo vemos esto? ¿Te acuerdas que ayer vimos el Salmo 121? Es interesante volver a leer ese salmo cuando dice, comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entendemos que hay una situación de aflicción. Estoy enfermo. Puedo tener una enfermedad terrible quizás, o no. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Puedo estar pasando una necesidad financiera muy grande, perdí el trabajo. ¿De dónde viene mi socorro? Y cuando nosotros tratamos de buscar la solución por nuestras manos, dejando a Dios fuera, estamos pecando. Eso es lo que enseña. O cuando nosotros empezamos solo a quejarnos de lo que nos está pasando porque nos estamos mirando solo a nosotros mismos, dejamos de ver a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? De mi queja. No sé para qué sirve eso, pero vemos que nos quejamos. Porque tenemos las cosas en la cabeza, pero no en el corazón. ¿Qué es lo que dice Dios? En el versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. En el fondo está diciendo, Él te va a cuidar de que no caigas. Y fíjate, no está diciendo, Él va a sanar tu enfermedad. Porque si eso fuera cierto, a lo mejor nunca te enfermarías, pero no es así, ¿no? Él va a permitir esas cosas, no para que te quejes,
para que busques a Dios, de qué está buscando Dios en ti, valga la redundancia, a través de esa enfermedad o a través de esa aflicción financiera o de un problema familiar o no sé qué pueda estar pasando. ¿Por qué? Dice, Él te guarda para que no caigas en pecado. Él lo que cuida es tu alma. Y va a permitir todas estas cosas en lo físico, en lo material, porque cuida tu alma. Y ese es el cuidado que Dios tiene de ti. En eso te guarda. Eh, Cuando hay versículos que se malinterpretan, voy a ir al versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y no está diciendo que Jehová no va a permitir que nada malo me pase desde que yo salgo de la casa hasta que yo vuelva a la casa. No. Pareciera que dice eso, pero está diciendo, en todas las cosas que tú hagas, tu salida y tu entrada, Él va a guardar tu corazón para que no peques. Eso es lo que quiere decir el texto. ¿Y cómo lo va a guardar? A veces de una forma muy dura, porque vas a querer pecar igual. Y a mí me ha pasado también lo mismo. Y eso va a infligir dolor en mi vida o voy a sufrir pérdidas que yo no quiero sufrir, pero las voy a sufrir. ¿Por qué? Porque por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Has oído ese versículo? Bueno, Dios está haciendo eso, está guardando tu corazón. El dolor es un regalo del Señor en base a su misericordia para que nuestro corazón que tiende al pecado sea detenido en eso y no vaya más allá y terminemos con un entendimiento entenebrecido, como dice Pablo en la carta a los Efesios, llegando a pecar en toda clase de impurezas. Y termina ese pasaje de Pablo diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos enseña, a veces con disciplina, a veces con dureza. Este pasaje en Nehemías vale oro. ¿Por qué? Porque Dios sabe, y tú también sabes, y yo también sé, que muchas veces vamos a tender a dejar a Dios fuera. Y Él nos va a volver al centro, a Cristo. Solo en Él debemos confiar, solo en Él debemos esperar, y a Él no le queremos fallar. Eso es lo que tiene que haber siempre en nuestro corazón. ¿Sí? Dios te bendiga.